Buenas tardes a todos, qué alegría volvernos a encontrar. Así, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Qué buena ocasión de nuevo de tenerlos por acá. Sí, ya lo creo. Y además, eh, bueno, estamos en nuestro programa número 26. ¿Te acuerdas? Empezamos un jueves, igual que ahora, del año Somos, 2020, plena pandemia. Y bueno, y dentro de poquitito vamos a empezar a transitar los caminos para empezar el sexto año, un tiempo en el que más que nunca se ha hecho necesaria la esperanza porque cada vez hay más gente que la pierde. Y mucho hablamos de la esperanza y muchos testimonios para afianzarla. Eh, yo creo que recordamos mucho, me estuve acordando de algunas hoy. ¿Te acuerdas cuando hablamos con esa coach ucraniana que decidió no dejar Ucrania? sí, claro. ¿Te Estaba acuerdas en medio cuando de la hablamos? guerra. Claro, ¿y te acuerdas cuando hablamos con eh, este líder judío religioso Claro, que nos sí. trajo una mirada desde el amor, que fue algo increíble? Y también tuvimos cosas raras, ¿no? Desde esta pintora que se dedicó a pintar un pueblo entero, a la médica que trabajó en el África dando a luz a niños, a bebés, de... ¿Te acuerdas también de la pescadora La que pescadora, sí, del claro. el pequeño barquito de su papá hizo lo que hizo en Baja California y hoy es hasta una representante política importante de ellos? Oye, y el Pampa, ¿te acuerdas de la cárcel de Argentina? Creando El una de la universidad cárcel. dentro. No, algo fantástico, Fue fantástico. maravilloso el Pampa. Creo que otra que fue extraordinaria fue el señor que pertenece al grupo que salva vidas en los terremotos. ¿Te acuerdas? Los Por supuesto, topos. por supuesto, sí. Ay, Quique Pergolani, que no nos pierde una, dice Bárbara Anderson. Es cierto, porque Bárbara además ahora está en Netflix. Está la historia de su hijo y de ella, el chico que tiene parálisis cerebral y que no se dejó vencer. Y su hijo está tan bien para como estaba, por Dios, yo que lo conocí de bebé, me alegra mucho por ella. Así que bueno, los dos hemisferios de Lukasiki, que así se llama el libro. El libro y la película me parece que no, pero ya lanzó el libro en España también, una maravilla. Así que bueno, acá estamos después de todo eso. ¿Tú qué opinas? Muchas experiencias, y nos han quedado en el tintero todavía muchos casos extraordinarios realmente que dan nombre a este encuentro, motivos para la esperanza. El tema que siempre hablamos, ¿no? Pero precisamente porque entramos en un nuevo periodo, esto de empezar a transitar el sexto año, este va a ser un programa que va a tener una estructura distinta. Esto se lo decimos para que quienes son nuestros seguidores habituales, que van a ver que cambiamos algo. Porque habitualmente lo que hacemos es que Elena y yo abrimos una conversación sobre la esperanza y sus interpretaciones diversas. Desde luego, desde un punto de vista muy personal, cómo la vivimos nosotros, pero citando a veces autores, a veces experiencias. Y después que hemos hecho eso, traemos siempre en un tercer tiempo, eh, traemos a una de estas personas cuya vida misma, cuya experiencia misma es un motivo para esperar. Pero hoy vamos a cambiar la estructura porque nuestro invitado, Alejandro Marchesán, es alguien que ha investigado mucho sobre la esperanza y así lo muestra en el módulo tercero de su libro Sentido Existencial, que lleva por título La esperanza para el Homo Complexus, una terminología que yo recuerdo haber leído en Edgar Morin. Por ello,
lo que vamos a hacer, Elena y yo, es que en vez de empezar a hablar de la esperanza, nos vamos a convertir en dos locutores, dos entrevistadores nos vamos a hacer la idea de que esto es como una televisión y vamos a entrevistar a Alejandro y después de eso, de que será el tiempo 2 pasaremos en el tiempo 3 a dar nuestras propias interpretaciones. ¿Qué es aquello que nos queda? ¿Cómo se conecta con lo que hemos visto hasta ahora? Eh, ¿Qué nos quedamos de la generosidad que seguramente Alejandro Marchesán va a tener para traernos algún concepto más? Entonces, ¿qué te parece, Elena, si tú ya presentas a Alejandro, nos traes a la persona y empezamos nuestra, nuestro rol de locutores? ¿Qué te parece si primero pasamos un videíto muy cortito de él? Vamos a ver. La esperanza es más claramente que el optimismo, pero tiene algo de optimismo. ¿Por qué? Porque hay una esperanza que puede ser más pasiva, ¿no? Esa esperanza como decir y sentir de que tengo la esperanza, tengo el optimismo y la confianza que lo que está por venir sea bueno. Bien, no vamos a negar esa categoría de esperanza, pero es una esperanza pasiva. Después está la esperanza activa, esa esperanza que tiene que ver más con el realismo y con el compromiso, con esa responsabilidad de decir, yo espero, pero espero haciendo, es esa esperanza activa. Y ahí empezamos a ver cómo la esperanza ya es mucho más que un simple decir y sentir. Es lo complejo de lo real, que en realidad es compleja. Y ojos en la complejidad, ¿no? Los pies en la complejidad. ¿Los ojos dónde? En la posibilidad. En esa posibilidad, que es lo que le da sentido a mi existencia. Siempre que tengan un atractor, un horizonte, una posibilidad, tendrán esa mañana sentido para ponerse de pie. Y el homo complexus y la sociedad está en crisis. Somos una gran posibilidad para superar esa complejidad. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y entonces ahora sí, si quieres, yo les quiero contar que Alejandro Marchesán es coach, un coach profesional, supervisor, formador de coaches, con una profunda vocación por acompañar procesos de transformación humana y organizacional. Tiene una trayectoria de más de 2 décadas en el mundo del desarrollo personal y el liderazgo, y creo que Alejandro combina la rigurosidad conceptual, la sensibilidad humanista y una mirada ética y reflexiva sobre la práctica del coaching. Lo reconocen por su capacidad para generar espacios de confianza profunda, donde la palabra se vuelve posibilidad y el silencio aprendizaje. Creo que quienes trabajan con él destacan su inteligencia relacional, su escucha generosa, su compromiso con el auténtico crecimiento del otro. Como conferencista, docente, supervisor, ha contribuido a la consolidación del coaching profesional en Argentina y en América Latina. Ha formado a muchas generaciones de coaches y líderes conscientes y en lo gremial en la ACOP. Hoy lo presentamos no solo por lo que sabe, sino por lo que encarna. Un liderazgo basado en la coherencia, el respeto y la búsqueda de sentido. Juan. Solo me queda darle la bienvenida. Ya antes estuvimos hablando de que nos conocemos referencialmente y porque hemos participado en congresos y en aquel programa de Desafío Coaching 30 días y nos hemos escuchado, pero hoy vamos a poder hablar, que eso es muy, muy interesante e importante. Así es que a preguntar, Elena. Entonces,
Si me toca a mí, quiero hacer la primera pregunta. Acabamos de escuchar en un pequeño video tuyo algo sobre esperanza y optimismo. ¿Por qué la esperanza y no el optimismo? En un mundo que celebra el pensamiento positivo, la visualización de futuros deseables, ¿por qué decides desmarcarte tan tajantemente del optimismo? Bueno, buenas tardes. Primero, déjame respirar, Elena, por favor, antes de ir a la pregunta, porque estaba conversando con unas personas aquí, te contaba y le contaba a Juan en Corrientes, en una ciudad que vengo, tan querida para mí, y le contaba ya desde la temprana instancia de inicio del día con quién me iba a encontrar. Con Juan no he tenido gusto en lo personal, pero lo he leído, lo he seguido, pero ¿con quién me iba a encontrar? Que tenía que ver con vos. Y una vez más, Elena, me volvés a sorprender y a dejar allí con necesito tomar un poco de aire porque es tan emocionante y como dijo alguna vez algún maestro que tuve, cuando el lenguaje del corazón es intenso, no te esfuerces en conseguir las palabras exactas porque no las vas a encontrar. Entonces, una vez más, me has sorprendido, me generás un estado emocional de tanta gratitud, de tanta vulnerabilidad, porque me acordaba cuando te escuchaba, digo, primero se está equivocando, está pensando en otra persona y lo está proyectando todo sobre mí, de tan amorosa y tan generosa. Y segundo, me acordaba de aquella primera vez que te vi, hace 25 años atrás, en una sala, parada en esa sala y dirigiéndote a nosotros. Y yo me fui a mi casa esa noche y dije, ¿de dónde salió esta mujer? Dios mío, ¿cómo no la conocí antes? ¿Cómo puede ser? ¿Por dónde anda esta mujer? Y tuve el gusto de ser entrenado por vos y por nuestro querido Jim Selman. Pero una vez más, 25 años después, 26 años después, me volvés a sorprender. Así que gracias de corazón por tanto cariño, por tantas palabras. Y gracias, Juan, también por la cordialidad de tu introducción y de tus palabras. Y ahora sí, la pregunta. No soy el único que se desmarca, como decís, en esta situación. Son varios ya los autores que vienen trabajando esta idea de no confundir esperanza con optimismo. Podemos pensar que tanto el hombre y la mujer pesimista como el hombre y la mujer optimista comparten la misma genética, que podríamos decir es la genética abandónica, el gen del abandono. ¿Por qué sería la reflexión? Porque el hombre o la mujer pesimista se abandona a la convicción de que nada va a cambiar. Sigue siendo un hombre o una mujer esperanzada, tiene la esperanza de que todo va a seguir igual. Y el optimista no deja de ser otro hombre o otra mujer, también con alguna genética abandónica, de pensar que tranquilo, tranquila, todo va a cambiar. Ninguno de los dos hace mucho más que confiar en su propia reflexión de no posibilidad o de todo posibilidad, quedando perdido en el medio respecto al compromiso y la acción. Nosotros tenemos una relación con el compromiso y con la acción que se materializa en esa responsabilidad tangible. Entonces, el optimismo tiene que ver con una emocionalidad en un cielo celeste, a diferencia de la esperanza, que uno puede pensar que el cielo está totalmente oscuro, pero hay una posibilidad no de hacer algo para que algo vaya a suceder indefectiblemente, sino porque es necesario hacer. Entonces, la diferencia y a la cual adhiero entre optimismo y esperanza no es que la esperanza anule, invalide o restrinja el carácter optimista que una persona puede tener, pero la carga, el valor agregado del optimismo no es el que en el fondo nosotros pensamos. Redondeo con esto, con una historia de un escritor escocés, que la suelo traer porque me parece bellísima en la metáfora del navegante. Y George Borg decía, el navegante pesimista dice, no, no voy a salir a navegar, mirá cómo está feo, hay viento, hay olas, no están las condiciones dadas, todo va a salir mal. El optimista dice, tranquilo, ya va a cambiar el clima y vamos a salir a navegar. Esperemos que esto cambie. Puede pasar en un país, con la política, con un montón de cosas. Y George Ward dice, el navegante realista
ajusta velas y, dado su compromiso, sale a navegar. Aún el decir de Ward me queda un poco corto a mí, porque si dice solamente realista, le queda esa trama que el optimismo nos regala en algún punto, que yo lo llamo entusiasmo. Entonces, ni pesimista ni optimista, realista, entusiasta, con un compromiso de esperanza para hacer que las cosas sucedan. Muchas gracias. Bueno, yo, mira, para empezar haciendo un nexo contigo, Alejandro, te diría que yo estoy completamente desmarcado del optimismo. Mm. Es decir, comparto claramente esa mirada y bueno, y con Elena lo hemos hablado en otros programas, la importancia de esa diferencia, ¿no? Así es que ahí tenemos ya un punto en común. De hecho, el problema de esperanza es que uno piensa que esperanza viene de esperar, ¿no? Claro, Y realmente tendríamos que hablar del verbo esperanzar, ¿no? Que de correcto. alguna forma nos lleva a otro lugar, ¿no? Pero en la línea que abre la pregunta de Elena, tú te refieres a algunas entrevistas que te han hecho, eh, que tu visión de la esperanza y que especialmente el sentido de tu libro es profundamente humanizante. Me gustó esa idea, que es humanizante. Y mi pregunta va por qué rehumanización requiere la sociedad actual según tú la miras y cuáles son los signos que ves tú de deshumanización para que sea tan importante esta humanización que planteas. En el mismo libro, y ya en la parte de la crisis del Homo complexus, me parece que en este momento bien vale al menos poner la bajada al título Homo complexus, que es una categoría que atribuye Edgar Morin, tal cual como tú lo adelantabas, Juan, respecto a una mirada de su antropología, del ser humano de época, donde él dice, venimos de 400 años de apostar por el Homo sapiens. Tanto hemos apostado al Homo sapiens que nos hemos atribuido poder llamarlo sapiens sapiens, o sea, recontra sapiens. Y hemos, de alguna manera, ocultado una parte constitutiva de esta antropología, que es la parte demens. Esta demens no como demencia puramente, si bien habla el mismo Morán de la sapiencia y la locura, pero también de la creatividad, también de lo pasional, también de las emociones profundas, también del emprendedurismo. Todo eso, dice Morán, tiene que ver con esa parte demens. Entonces, el Homo demens, que viene desarrollándose en un contexto, en un mundo, en una sociedad de múltiples variables y de altas complejidades, empieza a ser ahora no solo impactado por su desarrollo, entendiendo que desarrollo es progreso, sin atender a ciertos trasfondos y tejidos de su existencia emocional, pasional, de sus sueños, que ahora viene a ser movilizado todavía más y empieza a ser, como diría Harari, hackeado en su estructura cultural y social a través de la tecnología. Y concretamente él lo atribuye a algunos aspectos de la tecnología, como puede ser el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué genera todo esto en términos de deshumanización? Un profundo individualismo, una especie de aceleración, o lo que hoy ya se empieza a llamar hipermodernidad, que viene a ser la conjunción entre la modernidad y la posmodernidad en sus lados más excesivos. Entonces hoy tenemos hiperindividualismo, hiperfragmentación, hiperconsumismo, que ni siquiera tiene que ver con un consumismo de proyección y progreso, sino por el solo aprovechamiento del presente. Y esto hace que este Homo de época, este Homo complexus, este Homo que está impulsado por una razón que no le alcanza y una pasión que no llega a trabajar con profundidad, se encuentra acorralado en su individualismo. La deshumanización, de alguna manera,
trata con esta exageración, este exceso de este individualismo, de esta fragmentación social. Lo podemos ver en un montón de indicadores y de registros de lo que está pasando en el mundo hoy. Y la pregunta es, ¿qué tenemos por delante? Probablemente, como pocas veces en la historia, tenemos una bifurcación, donde por un lado aparece el camino de la apatía, de la desesperanza, basado en juicios profundos de facticidad, las cosas son así, no van a cambiar, o algunos juicios que son más profundos todavía, que son de disolución, donde esto va hacia una disolución, y por otro lado tenemos un sendero que está, que se abre, que nos invita a la necesaria esperanza. Entonces, entiendo como reflexión que la necesaria esperanza es un sendero y un camino posible para poder hacernos cargo de esta proyección deshumanizante y por ende la esperanza es una propuesta humanizante. Muy bien, parece elocuente. ¿Eh? Muchas gracias. ¿Voy con otra? Venga. Tú afirmas que la esperanza no necesita certezas, sino compromiso. ¿Cómo se sostiene esa esperanza en quienes han perdido toda referencia simbólica, religiosa, política, como marco de sentido? Mm, ¿Qué la alimenta en el medio del vacío? mm. Eh, la esperanza no está jamás relacionada con las certezas de que por hacer algo basado en la esperanza de que surja o sea diferente, va a suceder tal cosa. Esto es una de las, me parece a mí, de los descubrimientos más interesantes de la relación con la esperanza necesaria. No hago lo que hago como acción desde el compromiso, dada la esperanza, porque va a suceder aquello, sino que hago lo que hago con esperanza, dado el compromiso, porque es necesario y me abriga la convicción. Entonces, no lo hago porque tengo la seguridad, lo hago porque es necesario, más allá del resultado. Si nosotros pudiésemos reflexionar acerca de la intención, ¿no? Esto que algo que tanto Kant como Heidegger le daban muchísima atención, este mundo de la acción, que para ser de alguna manera una acción ecológica necesita considerar la intención, la inquietud de esa acción. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la intención y la inquietud de la esperanza de un hombre esperanzado, de una mujer esperanzada? ¿Tengo la esperanza para que surja aquello que yo espero, como decía Juan, un mero esperar, o hay un esperanzar que lo que hace es más allá del resultado, yo me voy a hacer cargo? En ese hacerme cargo nace el sentido y supera el vacío. Una persona, una relación, una organización, un país, una sociedad, un mundo sin esperanza caen en el más profundo nihilismo. Que el nihilismo no es la carencia de sentido por la carencia de sentido. El nihilismo es la profunda, de alguna manera, instalación en la interioridad del sinsentido. Entonces, la esperanza lo que hace nos permite superar esa situación presente que le da entonces con la esperanza sentido al futuro. De ahí que digo que es tan importante la esperanza para hacernos cargo de nuestro vacío existencial, y ahí aparece el nombre del libro, sentido existencial. Hay cosas en la vida, Juan, Elena y los que nos están acompañando, que se resuelven de alguna manera con una categoría diferente del problema que estamos viendo. Hay otras cosas que no. Ejemplo, las personas que tienen miedo a la muerte no resuelven el problema del miedo a la muerte, un tema que trabajamos mucho en el libro, quitándose la vida, aunque algunos lo crean. No resuelvo el miedo a la muerte quitándome la vida, o sea, desaparece el miedo a la muerte. Eh, Hay cosas en la vida que sí se resuelven con la misma naturaleza de la unidad de análisis que estoy viendo. Ejemplo, el sinsentido
se supera construyendo sentido. El libro tiene como propuesta la construcción de sentido para hacernos cargo de ese vacío que decís que va de adentro hacia afuera y nunca jamás de afuera hacia adentro. Sí, fíjate que eh, para mí fue revolucionario cuando, preocupado como he estado siempre por estos aspectos, la propia definición de Václav Havel, ¿no? que, que está en esta línea que estamos hablando, ¿no? Que nos abre a la idea de que no tiene que ver con las certezas, no tiene que ver con las probabilidades, es un compromiso que va mucho más allá, que nace de una decisión personal que tú lo explicas muy bien en el sentido de que además es que es hasta, podríamos decir, hasta lógica, existencialmente hablando, ¿no? Eh, ahora, leído toda esta parte del bloque 3 cuando tenga ya el libro en la mano, te prometo que lo leeré todo completo. Ahí va Juan, Eh, agárralo. sí, antes hicimos ya la prueba y casi, casi pasa, Casi, falta una casi pasa parte. cuánticamente. Bueno, el planteamiento que puede destilarse de la posición que tú planteas está bastante alineado con otro de mis autores favoritos, Byung-Chul Han, en su libro El espíritu de la esperanza, que en los próximos meses vamos a tener en un círculo de lectura que dirijo, va a ser uno de los que vamos a leer. Ese libro, por cierto, se inicia con una frase de otro filósofo existencialista, ¿no? Gabriel Marcel, que dice, la esperanza es un afán y un salto. Y esta idea del salto nos lleva a lo nuevo. Saltamos hacia algo que no es donde estoy. Y a mí me interesa, por lo que te he leído, me gustaría que profundizaras en la relación entre la esperanza y lo nuevo. Cómo, cómo la esperanza nos sitúa en esa parte, en ese aspecto. Pues lo nuevo, lo distinto, lo desconocido. Solamente para chequear lo que te escuché, la relación entre la esperanza y se cortó Lo ahí nuevo, lo lo nuevo, nuevo. lo nuevo. Es muy interesante que traigas a Byung-Chul Han a la conversación. Te voy a ser sincero, cuando yo leí el libro de Byung-Chul Han, El espíritu de la esperanza, quedé totalmente sorprendido. No me esperaba Byung-Chul Han sacando esta obra. Eh, Nadie, nadie. no, nadie, creo que nadie, siendo un filósofo de los contemporáneos más importantes de de la literatura filosófica, de la biblioteca filosófica contemporánea, pero reconociendo y entendiendo cuál es su trasfondo, que él lo dice con total claridad, ¿no? Él es muy crítico del capitalismo y es un filósofo escéptico, dicho por él mismo. Entonces, cuando yo me encuentro con el espíritu de la esperanza, de Byung-Chul Han, digo, wow, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a este pesimista? Sí, ¿qué ha pasado con este muchacho? ¿Qué ha pasado con este muchacho? Hiciste antes de abordar esto que me preguntas, hiciste una unión entre estos filósofos que yo en el libro lo llamo heraldos de la esperanza, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió mucho al empezar a estudiar ya hace más de 2 años la esperanza, te voy a ser sincero, Juan, Elena, entré a estudiar la esperanza como decía, esto me va a tomar 2 semanas, me va a tomar un mes, porque está todo tan claro, está todo tan claro con la esperanza. Qué sorpresa me llevé. Primero con un Byung-Chul Han que hablaba de la esperanza cuando no lo esperaba. Y después me encontré con la sorpresa de los que plantean con mucha fortaleza, con mucha argumentación, las objeciones a la esperanza. Diciendo que la esperanza es lo peor que le puede pasar al ser humano. No, es el último de los grandes males de Pandora, de la caja de Pandora. ¿No? ¿Quién podría arriesgar una interpretación que diga que mientras que la caja de Pandora eran todos males para la humanidad, ¿por qué el último era un mal bueno, digamos, ¿no? Un buen mal o algo bueno? Bueno, la interpretación es que para hacernos cargo de los males en la humanidad, asesinato, femicidio, droga, enfermedades, terremotos, todos esos males que salieron de la caja de Pandora
tranquilos, tranquilos, optimistas, porque en la caja de Pandora tenemos la esperanza. Y la pregunta es, ¿pero se quedó adentro? O sea, que la única cosa que teníamos para atender a los males se quedó encerrada. Por eso aparecen estos filósofos que dicen, momentito, a no confundirse con la esperanza como algo bueno cuando es una de las cosas que más posterga al hombre. En esto Nietzsche fue contundente, posterga a la existencia de la esperanza, venía de Schopenhauer diciendo que precisamente la esperanza era una profundización del escepticismo, del nihilismo, y bueno, y después el mismo Camus que dice la esperanza es lo más absurdo para el ser humano. Yo cuando empecé a leer esto dije, no, no, estamos complicados. Y después aparecieron los heraldos de la esperanza, partiendo de Soren Kierkegaard, el padre del existencialismo, que dice la vida es un tiempo de esperanza. La esperanza es necesaria. Gabriel Marcel, el filósofo de la esperanza, este salto necesario de la existencia para poder hacernos cargo de aquello, de lo nuevo, de lo que deseamos y no tenemos. Y bueno, Byung-Chul Han hablando del espíritu, la esperanza. Cuando yo lo escucho a Byung-Chul Han hablar del espíritu de la esperanza, pienso que la esperanza es verbo, nunca es sustantivo. Cuando sea que hayamos tomado la esperanza como sustantivo, hay algo de lo cual estamos alejados o no comprendiendo. Volviendo a tu pregunta, hay una relación indivisible entre la esperanza, pero no del que espera, sino del que hace, y el compromiso con el futuro deseable, con aquel futuro que nos podemos hacer responsables. No con el porvenir, diría otro filósofo llamado Derrida, que él decía, hay una línea de separación, hay como un horizonte, del horizonte para allá, de aquello que no podemos observar, no podemos hablar, no nos podemos hacer cargo. El porvenir es todo lo que está del horizonte para allá, que algún día puede estar acá. Hasta tanto es un quizás, es un acontecimiento que quizás suceda. Entonces, de eso diría Derrida, no nos metamos. Ahora sí podemos tener, desarrollar, compartir la esperanza por el futuro, que es todo lo que está del horizonte para acá. Del porvenir no puedo menos que balbucear, no puedo menos que solamente adivinar e ilusionarme. Ahora, del horizonte para acá, nosotros nos podemos hacer cargos y responsables. Hay un espíritu de esperanza, hay una vocación verbal de la esperanza que no es el que espera, sino que el que hace esperando ese sujeto esperanzado de que en el futuro haya cosas que sucedan conforme a su compromiso con esa posibilidad. Suelo decir, y con esto redondeo, a veces se escucha en el mundo del coaching algunas cosas que tienen que ver con la posibilidad de que todo es posible. Yo converso con algún nivel de interpelación respecto a esto, diciendo, ¿todo es posible o nos podemos comprometer con la posibilidad? El hombre esperanzado y la mujer esperanzada no cree que todo es posible. El hombre esperanzado y la mujer esperanzada se compromete con la posibilidad, que es diferente. Ok. Como decía un amigo mío, que también coach, decía, quedo contento. Muy bien. Bueno, en un momento de tu libro mencionas la esperanza como gesto político y colectivo. Mm. ¿Cómo diferenciarías entre la esperanza como motor de transformación social y como herramienta de control o manipulación desde discursos de poder? Wow, no cambiaste en nada vos y tus preguntas, ¿eh? Me hacías temblar hace 25 años y estoy temblando ahora 25 años después. Podrías haberme hecho una pregunta un poco más. Bueno, esto que traemos del impacto sobre la política, por ejemplo, nosotros tenemos líderes actuales que no son líderes de época, ¿no? Todavía tenemos líderes actuales que son personalistas, que basan su proyección en sus paradigmas de control, en sus atractivos personalísticos, y una de las cosas que utilizan es la esperanza como elemento de control. Para ofrecerles a las audiencias y a las masas que con ellos está la esperanza. Entonces deja de ser, al hacerlo de esa manera, un activo social,
solamente es un elemento de manipulación. Quien es muy categórico al respecto, y lo respeto muchísimo, puedo no compartir su posición, pero nosotros tenemos un psicólogo muy famoso en la Argentina, muy conocido, muy mediático, se llama Gabriel Rolón, que él dice que la esperanza es algo oscuro y es peligroso. Y una de las cosas por las cuales dice que es peligroso es en relación a tu pregunta, Elena. ¿Por qué? Porque no hay nada peor, dice, que venga un líder, un político, él refiere mucho a la política, y te prometa con esperanza algo que después termina no siendo lo que dice y peor, siendo muy diferente a lo que dice. Ahora bien, el hecho de que sea un paradigma, un dispositivo de control utilizado mucho por los líderes actuales que no son líderes de época, el líder de época escucha la voz de época, el líder actual administra la realidad, el líder de época crea futuro. La diferencia entre los gerentes clásicos o líderes clásicos y los líderes de época. El gerente clásico, el líder clásico, administra la realidad creada. El líder de época crea la realidad en la cual desea vivir e invita a participar en el activo social de la esperanza, que, como dice Byung-Chul Han, tiene tanto impacto social y tanto valor agregado social que él lo relaciona a la esperanza con el amor. Y cuando nosotros tenemos esa vinculación, tenemos la pasión que la esperanza ofrece, porque en el final terminamos amando aquello que elegimos esperar desde la acción. La esperanza de los que hacen con pasión, con sentido, con un diseño de futuro, que saben que no tienen control sobre el porvenir. Lo mejor que podemos hacer con ese porvenir, diría Derrida, es ser buenos hospedadores. Entonces, en lo personal, la esperanza da el sentido que necesitamos para levantarnos todos los días. Y en lo social, la esperanza es un elemento de unión, es un elemento que sociológicamente, ya no antropológicamente, es el tejido que necesitamos para hacernos cargo de nuestro futuro y de nuestro devenir. Ay, gracias. Te ha dejado con esperanza, ¿verdad? No, no, por Dios. Viste como si uno dijera esto era lo que yo hubiera querido decir, así. Brillante. Te toca, Juan. Bueno, mira, yo lo conozco suficientemente a Rolón, ¿no? Creo que solamente una vez le he escuchado, pero, pero no estoy cercano en su forma de mirar, precisamente porque creo que la manipulación siempre puede existir. Es decir, en todos los órdenes de la vida puede haber mal, puede haber manipulación. A veces lo que estamos confundiendo es que crear esperanza es lo mismo que crear expectativas. Mm. Todo lo que va por esa línea del populismo es crear expectativas, porque yo soy el salvador que te va a salvar, ¿no? Entonces ahí creo que se mezcla algo que, me- no sé, no me es tan coherente. Ahora, sí me interesa que se pone la política, ¿no? Porque al tocar la política, que es un ámbito para mí ineludible, es un espacio ineludible del ser humano y de la vida colectiva, y muy especialmente en este momento del mundo, que quizás estamos ante una confusión entre política y antipolítica, ¿consideras, y no me estoy poniendo bien chulhan, sino, ¿consideras que los valores de la sociedad neoliberal nos llevan a un escenario en el que puede aparecer con más facilidad la angustia, esa sensación de soledad? Tú hablaste antes del individualismo, ¿no? ¿Cómo, y matizo más, cómo sería, aparte de que nos des tu consideración, cómo sería una política de la esperanza? Eh, Voy a iniciar la reflexión ante tu pregunta con algunos elementos que en el capítulo 12, cuando en este caso el autor de este libro se invita a tomar un lugar, porque hasta ahora lo que hizo el autor fue invitar a otros autores a conversar. Y es muy interesante la conversación entre los que piensan diferente, en los que se tiran cascotes por arriba del escritorio. Entonces, en este lugar, cuando llegamos al capítulo 12, que inicia el capítulo 12, donde el lector dice, por favor, definí qué es esperanza,
y yo digo, no voy a definir, no voy a seguir el camino de la definición, voy a ir por el camino lacaniano, que al final de su vida, muy al final de su vida, se dio cuenta que la clave no era definir, sino era referir. Entonces voy a compartir alguna referencia respecto a la noción de esperanza, que es parte necesaria para una, como lo llamas, política de la esperanza o política de esperanza. Quedó claro que entre la esperanza y el optimismo hay un abismo. Y cuando confundimos estas cosas en una interpretación, no lo deja de ser, lo que estamos haciendo es sustituyendo un valor necesario casi en un disvalor llamado optimismo. Entonces, este abismo es importante tenerlo ahí, que como bien dice Morán, ¿no? Hacemos mucho mal cuando separamos lo que hay que mantenerlo unido, pero también hacemos mucho mal cuando mantenemos unido lo que hay que separar. Y en este caso viene bien separar el optimismo de la esperanza porque nos hace más responsables. Después hay una importante desde lo emocional bucle que llamo yo entre la esperanza y la confianza. Cuando yo escucho a esos líderes en las empresas a veces, de un modelo de liderazgo que ya fue, pero aún existe, que quieren generar confianza en la gente, pero lo hacen por el camino de la manipulación que está siempre a mano, como bien lo dice Juan, es otro elemento importante en una política de esperanza como pensamiento, como enfoque, como propuesta. La esperanza es indivisible de la confianza, pero nunca la esperanza como recurso manipulador para que la gente confíe, porque termina confiando en mí y no en ellos mismos. Un líder de época hace que la gente piense mejor de ellos mismos, no de uno. Entonces la generación de confianza es importante y en este sentido aparece un tercer elemento que tenga que ver con el compromiso, materia importante para quienes asistimos a personas y organizaciones para que esa naturaleza del compromiso tenga que ver con la elección, tenga que ver con esa responsabilidad asociada a la acción bien ecológica. Entonces, desde el punto de vista político, me parece que estamos lejísimos, lejísimos, porque usaste una palabra hoy, Juan, que es el populismo. Y el populismo ya no es de derecha o de izquierdas, el populismo ya no es conservador, neoliberal o socialista. El populismo es una disposición hoy del líder, de los líderes y del sistema. Entonces, una política de esperanza me parece que comienza por la educación. Ustedes mostraban algunas fotos ahí, gracias Elena por el video, gracias, fue un regalo al corazón. Hay algunas fotos que pudieron distinguir ustedes que estamos conversando con estudiantes de primaria, de secundaria, con gente grande. Creo que una política de la esperanza comienza por una especie de participación en la conversación en los distintos niveles de socialización y de realidad de las personas y los líderes expandiendo el horizonte de posibilidades para que la esperanza sea un motor propio, no impuesto. Ahí podemos empezar a hablar de que una sociedad, una organización, una relación tiene a la esperanza como valor intrínseco innegociable, todo es conversable, no todo es negociable, la esperanza es innegociable, pero aparte al ser compartida, comienza a ser una política ya no de gobierno, ya no de Estado, sino de vida y de convivencia. Muchas gracias. Antes de dejar la palabra a Elena, dijiste algo que me toca profundamente y es, no quiero definir, quiero referir. Y eso, no sé si has leído a Josep María Esquirol, este es un filósofo español catalán, que tiene un libro, La Escuela del Alma, donde habla de la importancia de formar a las nuevas generaciones, de Mm, crear una sociedad distinta. Pero mm. él lo que dice es, el maestro de la Escuela del Alma no, no enseña lo que sabe, aproxima, aproxima al otro para que encuentre. Qué bueno. Solo eso porque he dicho, Alejandro tiene que leer a José María Esquirol. Después te voy a pedir el autor y el nombre bien. Solemos Sí, reflexionar, Juan, que si hubiese maestros en el siglo XXI, yo creo que los hay todavía,
Después nos vamos a presentar cuán necesarios son de la manera que lo hacen, pero si hubiera maestros, yo estoy delante de dos, si hubiese maestros en el siglo XXI, suelo decir que los maestros del siglo XXI, de este cambio de época, no enseñan por saberes, enseñan por señales, enseñan por señales. Estamos hablando de lo mismo de Sí, lo que estás lo trayendo. mismo. Entonces la pregunta Exacto. es, ¿cómo damos señales para que las personas puedan ver esas señales, escuchar esas señales y elegir un sendero de esperanza y no ir por la vía de la disolución y la desesperanza? Así, acordado. Elena, te Oye, toca. Juan, una idea así en privado contigo. ¿Nos podremos quedar hasta mañana? Bueno, yo ya Bueno, si sabes vos que, haces ese pedido, yo hago otro, Ellen, querida. La próxima vez, por favor, mándeme las preguntas. Porque ¿qué, qué pregunta? La próxima vez que me inviten, yo les voy a pedir las preguntas primero, porque les voy a decir, no sé si puedo. mira, las ¿Qué primeras pregunta? preguntas, bueno, confesando, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Que estamos Dale. aquí los tres. Las primeras preguntas las preparó Elena, y que te diga Uf, ella, cuando me manda sus preguntas, digo, oye, yo no, ¿qué voy a preguntar yo? Pero si esto es una... Así que me tuve que afanar, ¿sabes? Para pensar que estuvieran a la altura, ¿no? Pero de todas formas, nunca pensamos que, que podía ser un riesgo, porque leyendo los capítulos que he leído, hay de sobra para poder responderlas. gracias, Juan. Gracias. Bueno, me Elena, toca. Nietzsche, Camus, Comte Sponville alertan sobre el carácter ilusorio o paralizante de la esperanza. Mm. ¿Qué distingue en tu visión una esperanza vital de una esperanza que se vuelve negadora o alienante? Creo que es ampliación de lo que venías hablando. Sí, sí, sí. Y me parece que el alerta, el warning que ponen estos pensadores es muy importante. No podemos tratar la esperanza con optimismo. En otras palabras, si yo trato la esperanza con optimismo, no voy a escuchar lo que estas personas están diciendo. Y estas personas, cuando vienen a la conversación, que tienen sus objeciones, tienen mucha argumentación. Te puedo asegurar, Ellen, Juan y quienes están compartiendo este espacio, que tienen muchísima más argumentación a veces que quienes levantan la bandera de la esperanza con optimismo. Entonces yo le he prestado muchísima atención y he elegido la esperanza vital, esta relación que haces, la que la llamo la esperanza necesaria. Viste que en el libro hay partes que yo digo que se armó una gran grieta con la esperanza y hay una especie de discusión dicotómica y presentación dicotómica en los propios autores, porque tanto Schopenhauer, Nietzsche, por los que elegí, Keynes y varios, aun cuando ellos hacen su desarrollo, en algún momento te dejan una línea y una frase que dice, pero en el fondo no hay manera de evitarla, es necesaria, ¿no? Me causa mucha gracia Schopenhauer, que aparte tenía cara de amargado, el tipo era pesimista, pero al final dice, y la humanidad la necesita. Entonces, si estos muchachos, que son objetores de la esperanza, terminan dejando una pequeña luz a la consideración, les agradezco su advertencia, porque es muy útil a todos los que están escuchando y viendo, es muy útil que puedan revisar, supervisar, de alguna manera, como usa la palabra y también adecuada Elena, supervisar qué modelos mentales, qué patrones en el misterio de su existencia, cómo la esperanza sigue siendo una bandera que mantiene en el alto con optimismo, pero lo que resulta en su vida o en la mía no es coherente con la esperanza que digo. Entonces, entiendo que es necesario, es muy responsable darle lugar y después elegir. En mi caso, entiendo que la necesaria esperanza, la esperanza que es necesaria, tiene una función eh, preponderante, que es hacerse cargo de la crisis de sentido que tenemos como individuos, en relaciones, en las organizaciones. Si hay algo que los coaches ontológicos podemos hoy atender con responsabilidad y con capacidad de respuesta es esta crisis de sentido. Después vendrán algunas otras cosas que tienen que ver
con capacidades de acción, con resultados que son, por supuesto, importantes, pero lo determinante en mi concepción es que esa persona que se levanta cada mañana, como decía el video, tenga un para qué, tenga un sentido, tenga una esperanza vital en el flujo de su devenir existencial. Sí, yo creo que efectivamente en todos estos filósofos que se oponen, como tú bien has dicho, hay siempre un punto en el cual dice, pero sin embargo, y en última Sí, instancia, ¿no? Eh, me definiste a Schopenhauer en tu libro como el representante del pesimismo filosófico, ¿no? Y haciendo una broma, yo veía a Byung-Chul Han que iba en ese camino, que quería superar a Schopenhauer hasta que el espíritu de la esperanza se nos ha ido a otro lugar, ¿no? Pero bueno, sí. eh, ahora voy a una pregunta facilita, ¿no? Eh, Me gusta esta idea de que los revolucionarios sueñan de día, eh, que parece como un eslogan, ¿no? Parece puede ser un buen eslogan, pero que no es muy diferente o no es muy distante de la idea de Aristóteles de que la esperanza es el sueño de los despiertos, que a mí me parecía muy iluminadora. Y mi pregunta más simple es que, ¿qué significa para ti estar despierto en el mundo que estamos habitando hoy? Mm. Dejan tantas cosas con sus preguntas que es apasionante. Me quedaría esta mañana, como dice Elena, tal cual. Sí, sí, realmente. O me dan ganas ya de tomarme un avión e irme a Chile y pasar el fin de semana contigo, Juan, y el otro irme a México y estar contigo, Elena. Tú Em, quieres hacer turismo, ¿eh? em, Me parece que esta idea del sueño con los ojos abiertos, eh, a veces pienso, Juan, que las personas comprometidas con hacerse cargo de su devenir existencial hasta duermen como los caballos, con los ojos abiertos y sueñan como ellos. O sea, no solo podemos soñar con los ojos abiertos despiertos, sino aún soñar con los ojos abiertos durmiendo. Les voy a contar algo que estamos los tres solos, ¿se acuerdan, no? Que estamos los tres solos, no hay nadie Sí, más. sí, sí. Sí, sí, sí. Estos días que pasó, me sucedió algo, me suele pasar, no a menudo, pero me suele pasar. Me despierto a 3 de la mañana conversando con ustedes en esto, como que eso estaba durmiendo, pero estaba con los ojos bien abiertos viviendo esta conversación. Resulta ser que lo que está pasando superó aún el sueño con los ojos abiertos mientras dormía. Me parece que ese sueño con los ojos abiertos es irrenunciable para darle sentido a nuestra existencia. Es irrenunciable. El hecho de, hasta el último momento del aliento de nuestra existencia, poder abrir los ojos y soñar, pero no como el que sueña con los ojos cerrados mientras duerme. Fíjense qué interesante la genética del soñador, ¿no? Se despierta Pepe y me dice, no sabes el sueño que tuve. ¿Qué pasó, Pepe? No, soñé que me echaban del trabajo, terrible, y aparte con causa, y la causa no es así, me echaron y no me van a indemnizar, ¿qué problema? Bueno, Pepe, pero fue un sueño, sí, tenés razón, espero que no pase. Fíjate vos, ¿no? Espero que no pase. Al revés, viene y me dice, no sabés, tuve un sueño que me promovieron en la empresa, voy a ser en el sueño gerente general. Bien, Juan, bárbaro, y dice, bueno, espero que pase. Esto de soñar con los ojos cerrados te deja en el peor de los mundos, porque te deja en la genética del pesimista o en la genética del optimista. Sí, seguro me van a echar, vas a ver, porque en la empresa están haciendo un vaciamiento, o no, seguro me van a promover. ¿Y qué vas a hacer para que te promuevan, Juan? ¿Cuál es tu sueño con los ojos abiertos? ¿Dónde está tu confianza, tu compromiso que hace que seas un hombre esperanzado? Ah, no, Alejandro, eso es otra cosa. Por eso me parece que esto de animarnos, a atrevernos, ser atrevidos, a soñar con los ojos abiertos,
a asistir a las personas y darles señales para que sueñen con los ojos abiertos, aún en un mundo que se está desgarrando. Y estuvimos hace días ante la posibilidad inminente de algo que nadie desea, pero que podía pasar, nosotros podamos seguir de pie, con los ojos abiertos y soñando para invitar a las personas a ir por el sendero de la esperanza necesaria. Bien, gracias. Y te prometemos que ya lo que son las últimas preguntas. ¿Cierto, Elena? Un gusto. Es la última que yo hice, Bueno, pero puede inventar más. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Si el Homus complexus es también cuerpo, emoción, historia vivida, ¿cómo se expresa la esperanza más allá del lenguaje? ¿Dónde habita la esperanza cuando no hay palabras? Mm, ¿Es signos somáticos, gestuales, vinculares? ¿Algo? mm, mm. Vos sabés, Elena, que el enfoque de la complejidad, una de las cosas que nos regala, que para mí es una de las cosas que me ha deslumbrado, es la apertura al mundo de las eh, plurirealidades, multirealidades. Nosotros venimos de una concepción de única realidad. Y resulta ser que el Homo complexus precisamente habita en las multirealidades, que tiene la combinación de la coherencia con la contradicción, de lo apasionado con lo delimitado, con la prisión de la depresión, con la locura de la euforia, con el pensamiento racional que explica y con la emoción que no puede explicar. Entonces, ante tu pregunta, el Homo complexus, si simplemente aceptase su constitución desde la responsabilidad, no dejaría nunca de ser un hombre o una mujer esperanzada. Yo durante muchos años de mi vida, sin entender esta pluridimensión de las realidades, creyendo que había una, no tenía necesidad de la esperanza. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenía controlado, esto es determinado, el presente y aún predeterminado el futuro. Una de las hermosas cosas del Homo complexus es que acepta que no hay determinación. El famoso principio de Heisenberg de la indeterminación trae muchísima libertad. Él dice, no hay nada determinado. Se lo suele conocer también como el principio de incertidumbre. Es interesante destacar ahí que Heisenberg nunca nombra en su texto la palabra incertidumbre. La palabra en alemán se traduce al inglés, especialmente el inglés norteamericano, como incertidumbre. Él nunca habla de incertidumbre, porque él no dice que la vida es incierta, él dice que la vida está indeterminada e indefinida. La vida puede tener ciertas certezas. Tan poderoso es esto para el Homo complexo que le da una esperanza tan grande que el mismo Edgar Morin dice, debemos aprender a navegar océanos de incertidumbre en un archipiélago de certezas. Una de las fotos que vos pusiste en el video, y gracias por ponerla, es esa foto que estoy en la playa con Carolina, que es mi nieta. Carolina es una isla de certeza para mí. ¿De qué incertidumbre me van a hablar? De ninguna. Vos tendrás tus islas de certeza. Para mí esta conversación es una isla de certeza. Escribir, yo escribo por pasión y es un refugio para mí. No soy un escritor profesional. Para mí entrenar líderes y coaches es una isla de certeza. Los afectos, los amigos, los hijos, la familia son islas de certezas. Entonces, para ese Homo complexus, aceptar que nosotros tenemos este tiempo de multidimensiones de realidades, pero que podemos desde la esperanza y nuestras islas de certeza navegar cualquier océano de incertidumbre, va a ser que entonces ahí la vida nuevamente tenga el sentido existencial que uno le pueda y le quiera otorgar. Lo más grave es cuando alguien te dice, mi vida no tiene sentido. Si la vida no tiene sentido, no hay esperanza alguna. Y ahí el único camino que queda es la bifurcación del camino de la disolución. Muchas gracias. Juan, mira,
la pregunta va a ser muy corta, pero cuando hace la pregunta Elena, me pasó algo, y es que me situé como si yo fuera tu compañero, Alejandro, y que tendría que en equipo responder, ¿no? Y, y me vino a la mente una frase del creador de la biodanza, el chileno Rolando Toro, que decía, no hay un gesto más político que el abrazo. Y me imaginé que en eso que planteaba Elena de lenguaje, emociones, eh, cuerpo, quizá hoy en esta conversación, después de haberte leído, de lo que hemos hablado, me imaginaría abrazando lo nuevo, abrazando a otras personas. El abrazo como un gesto eh, mudo, pero profundamente expresivo de la esperanza, ¿no? Lo segundo que quiero decir es, cuando he escrito como 9 o 10 páginas, no grandes, ¿no? Pero de una libreta como esta, ¿no? Todo lleno de comentarios a partir de leerte. Y lo último que escribí fue sabiduría existencial, como un concepto que, que creo que recoge lo que nos has planteado. Y entonces ahora me voy a comportar como si fuera un presentador realmente de estos que permiten hacer las cosas fáciles y te diría, ¿y qué mensaje quisieras dejarle a, a todas estas personas que, aunque nosotros nos hemos creído un rato que estábamos los tres solos, pues hay 80 personas, ha habido un momento que había como 90 personas en la sala, ¿no? Entonces, eh, si tú tuvieras que dejarles un mensaje, ¿qué mensaje le dejarías? Con mucho gusto de corazón, Juan. Antes permitime acompasar contigo con la noción de abrazo de Toro y con lo que me preguntaba antes Elena. El abrazo es mucho más que un lenguaje corporal. En el abrazo va lenguaje corporal, emocional, del habla, lingüístico, pero también van tantos trasfondos que son invisibles a la existencia de lo que significa ese abrazo en términos de compasión, en términos de capital espiritual. Si yo en este momento pudiese recibir un abrazo de Elena, que daría lo que no tengo por recibirlo, o tuyo, y daría lo que no tengo, te puedo asegurar que todo el bagaje y todas las conversaciones y todas las emociones y toda la historia como sujetos históricos y todos los compromisos con la posibilidad serían recibidos por mí en ese abrazo. El abrazo sella como pocas cosas la esperanza de la existencia, sella como pocas cosas, porque lejos de abandonarme, yo estoy para vos y vos estás para mí. Así que vaya si en mi concepción el abrazo tiene un lenguaje y un sentido de esperanza tan interesante. Tengo una nieta de 9 años, va a cumplir 10, se llama Carolina. Tengo algunos videos que alguna vez se los voy a mostrar que son muy interesantes, donde desde chiquita, cuando ella tenía 1 año y medio, 2, cada vez que nos encontramos, nos dábamos un abrazo. Y yo le decía el para qué el abrazo, qué significaba el abrazo. Hoy tiene 10 años, es una nena que está rumbo a la adolescencia. Es realmente emocionante, apasionante, me genera una esperanza de que mañana va a volver a brillar el sol cada vez que me veo con ella y llego y me da un abrazo. Antes venía corriente, fuimos a comer juntos. Y lo primero que hicimos cuando nos vimos, nos dimos un abrazo intenso porque hacía una semana que no nos veíamos. Así que vaya si el lenguaje del abrazo tiene que ver con la esperanza. Y hablando de mensaje, eh, no es sencillo para mí, cuando el lenguaje de corazón es tan intenso, poder sellar y mucho menos cerrar con unas palabras. Pero suelo decir que tenemos un compromiso que es no alejar los pies de la realidad. Cuando alejemos los pies de la realidad vamos a perder sensibilidad. Y un hombre esperanzado lo podés encontrar
sin optimismo, pero muy confiado, sin toda la claridad, pero muy sensible. Entonces piensa en la realidad. Moran dice que la realidad es compleja y la complejidad es real, no es un invento. Nos rodea y todo lo impregna. Y para ir superando esa complejidad necesitamos los ojos en la posibilidad. No creyendo como una creencia y como un juicio maestro que todo es posible porque terminamos en una especie de existencialismo omnipotente, sino un existencialismo vulnerable donde yo estoy comprometido con la posibilidad. Cuando nos encontramos con Elena y compartimos esa linda cena y surgió la idea de estar acá y me invitó y yo pude entregar el libro y empezamos un camino también juntos de escribir algo juntos, eso era un compromiso con la posibilidad. Y ese compromiso con la posibilidad es lo que le va a dar sentido a que te levantes mañana. Y ahí aparece entonces el fenómeno de la responsabilidad. Nadie va a vivir tu vida, ni dejes que la viva. No vivas la vida por nadie, ni quieras hacerlo. Pero sí sé un maestro del siglo XXI que con señales, puede mostrar un camino que la persona pueda elegir. Entonces, desde ese lugar, querido Juan, querida Elena, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. No me alcanzan las palabras para agradecerles y no como acto de agradecimiento como acción, sino como actitud de gratitud desde el corazón. Les agradezco de corazón por este momento y la invitación a todo el resto de ojos en la posibilidad, pies en la realidad cada día. Gracias, Alejandro. Yo creo Bueno, que gracias Alejandro. Gracias. Gracias por recordarnos que la esperanza no es ingenuidad, sino una decisión valiente frente a la incertidumbre. Que el miedo no se resuelve huyendo, Mm. ni la muerte se evita renunciando a vivir. Ahí hubo cosas que agregó Juan que para mí me las llevo en el corazón. No hay esperanza sin riesgo, sin saltos, sin vacío, como decía, él mencionaba Byung-Chul Han. Y como vos lo encarnaste hoy con palabras no solo lúcidas, sino generosas. Nos dejaste también con una certeza serena, Mm, que el compromiso no nace de garantías, tal cual. sino de elecciones personales conscientes. En este tiempo de preguntas abiertas, tu voz fue como brújula. Gracias por traernos claridad, profundidad y sobre todo por hacer de la vulnerabilidad un acto de liderazgo. Maestro Juan. Bueno, yo creo que los tres estamos sorprendidos. Creo que en la sorpresa hay esperanza, y que en la esperanza hay sorpresa. Y Mm, que yo creo que en los 25 anteriores, al menos en 10 más o menos, eh, hemos conversado después y hemos dicho, esto ha sido insuperable, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos planteado, oye, el programa de hoy ha roto Sí, todos los esquemas, decimos lo ¿no? mismo. Entonces, hoy estamos en el 11. Si hemos sido como 10 que hemos superado todo, digo, este programa, que de alguna manera tiene una estructura un poco distinta y que por lo tanto pensábamos, yo de hecho hice un comentario, dije, no va a ser tan emocionante, va a ser más intelectual, va a ser más profundo en las ideas, pero y en este momento me tengo que desdecir, ¿no? Y eso, por eso digo, la existencia de la sorpresa, del asombro, quizás más bonito, eh, es algo que me queda de esta conversación. Y muchas reafirmaciones de cosas que hemos estado diciendo en todo este tiempo, ¿no? Porque la posición de Alejandro, aunque a veces le hemos hecho preguntas como interpeladoras, pero detrás de esa interpelación es, como planteábamos al principio, está la idea de que, bueno, yo también estoy desmarcado del optimismo, nosotros hemos dicho, cuidado con el optimismo, cuidado con las expectativas,
cuidado con el buenismo, con ponernos a esperar. Es la acción la que transforma el mundo, y por tanto las disposiciones para la acción lo son. Eh, y yo me he quedado con una idea más poética, que es que la esperanza tiene que ver con el amor a la vida, por ejemplo, pero prefiero decirlo con el amor, y el amor es cercanía. El amor tiene que ver con estar cerca. También quizás hay una parte intrépida en ese salto a lo nuevo, ¿no? Así es que eso te diría, Elena, ahora que no nos escucha Alejandro, porque antes no nos escuchaba a nosotros, pero ahora hablemos nosotros como que no nos escucha Alejandro. Me, me he quedado con eso como una expresión distinta a la que, porque muchas de lo que hemos hablado lo hemos manejado ya nosotros con términos similares y tal, pero la manera en que entrelaza Alejandro Marchesán, esto me lleva a plantear esto que es quizá más poético, pero que lo siento más profundo. Y hablando de poético, pasamos a nuestra última parte, pasamos a la poesía. Sí, lo invitamos a Alejandro a que se quede si quiere. Claro, Si no le aburre la poesía. al contrario, al Juan, hoy contrario. te toca a ti. Ah, yo. Bueno, vamos a ver, que busque cuál es el... Bueno, yo hice una cosa, siempre busco poetas que tengan que ver con el asunto mismo, ¿no? Pero no tengo debilidad, por supuesto, con los poetas de mi país y busco algunos que tengan que ver con los que estamos acá, ¿no? Mi primer poema son cortos, van a ser dos poemas, es de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es quizá uno de los escritores centrales de la generación del 98 español, que no se caracterizaba por la poesía realmente, ¿no? Por eso encontrarle poesía es importante. Y una de la poesía que elegí fue Esperanza inmortal, genio que aguardas al eterno Mesías, del que sabes que nunca llegará. Tú, la que guardas a tu hija con 7 llaves y que ante la razón no te acobardas, sino que haces a los corazones aves para volar sobre las nubes pardas. De la fosca verdad ya en mí no cabes. Esperanza inmortal, ave divina, que es mi alma para ti harto mezquina, y te ahogas en ella, y por tal arte huérfano me he quedado de tu abrigo, y ahora lucho sin ti, por si consigo, luchando así, a ciegas, olvidarte. Me pareció que tenía que ver con lo que íbamos a hablar de estas personas que dicen, me he quedado sin esperanza y sin embargo resulta de que luchando así a las ciegas es como realmente voy a construir el mundo porque hay esperanza. Y el segundo poeta es Juan Gelman, un argentino con una vida terrible que además vivió en México también. Y Juan Gelman, en otro poema corto, dice, juegos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Ella respira por nosotros. Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva a toda soledad. Hemos quemado el miedo, hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto la ventana para darle 1000 rostros. Eso traigo. ¿Y tú? Ay, Juan, gracias. Ahora ya no sé cómo leer. Bueno, yo traigo uno de una americana
del siglo pasado, no, del anterior al siglo pasado. Se murió creo que como en 1860 o 80, que se llama Emily Dickinson, y dijo, el título me apasiona, La esperanza es eso con plumas. Y dice, la esperanza es eso con plumas que anida en el alma y canta una melodía sin palabras y no se detiene, jamás. Y es más dulce cuando sopla el viento y dura de ser la tormenta para acallar al pajarillo que dio abrigo a tantos. Lo oí en tierras más frías y sobre mares extraños, pero nunca, ni en lo extremo, me pidió ni una amiga. Y el siguiente poema, que también es cortito, es de Clara Janés. Este sí, fue parido en español. Esta poeta aún vive y se llama Esperanza el poema. Y dice, la esperanza es ese hilo tenue que se enreda en la voz cuando el mundo calla. Mm, Es la forma del alma que se niega a hundirse aunque todo a su alrededor se esté cayendo. Es el gesto de abrir los ojos cuando nadie promete que habrá luz. claro. La esperanza no es un faro, es la decisión de seguir cuando ya no lo ves. Tremendo, Estupendo, estupendo. estupendo, conmovedora. Bien, bueno, pues entonces hemos llegado ya así al final. Eh, de nuevo, las gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Y ya en 2 meses más, será ya eh, allá por septiembre seguramente, tendremos nuestro siguiente encuentro. El 27. Ah, bien. Pero, pero quedemos con, siempre como para no perder nuestras tradiciones, ¿no? Hay algunos ritos que seguimos con, con música, ¿no? Sí. Y con una profunda gratitud, no solo a Alejandro, sino a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias. Gracias, gracias de corazón. Gracias a Muchos, ustedes. muchos y queridos amigos conocidos, así que un abrazo para todos. Veamos, escuchemos. Muchas Bien, gracias. muchas gracias a todos de nuevo y ahora sí, llegamos al final. Ahora sí. Gracias, Ele. Gracias, Gracias, Alejandro. Juan. Gracias a todos por haber venido y nos vemos pronto. Nos Gracias, vemos en Ale. septiembre. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Elena, querida. Nos vemos.